Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de coyuntura semanal que corresponde a la semana que terminó el 16 de agosto. Esto es la segunda semana de ese mes. Una semana que creo que está marcada por el exabrupto de Andy. Antes de eso, un breve comentario sobre lo que pasa a nivel internacional, porque me lo han preguntado algunos de ustedes, acerca de este acuerdo o acuerdos de la Meca eh, entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, que piensan podría ser una especie de eje sobre el cual se organizara eso que llamamos Medio Oriente. Creo que hay que tomarlo con calma. Faltan muchos detalles y conforme los conozca yo se los platico. Pero en principio los tres grandes núcleos de poder en esa región históricamente, y por históricamente me refiero a 5.000 años, han sido Egipto, Irán y Turquía. Es alrededor de esos tres elementos donde se ha definido lo que ocurre en esa región. En el momento que Alejandro Magno logra controlar Egipto y se mueve desde ahí hacia Irán, es decir, hacia Persia en aquel momento, eh, la estructura de esa región cambia, incluso Alejandro se sigue hasta Afganistán y uno podría decir la frontera o pedacito de Pakistán en aquella época, pero eso es un mundo muy aparte. Después de Persia era otra cosa. Eh, el centro eran estos tres puntos que le comento. Así fue después con el Imperio Romano, que logra controlar Egipto y Turquía, pero no logra moverse hacia Irán. El imperio parto se lo impide. Y después, cuando se instala el imperio otomano en reemplazo del romano, esa es la caída de Constantinopla, 1453. A partir de ahí, Turquía es el eje sobre el cual ocurren las cosas. Los turcos llegan a medio controlar Egipto con un reino súbdito, digámoslo así, de ellos. Entonces, esa es la estructura. Pakistán es una región no muy cercana. Recuerde usted, Pakistán se formó cuando la India se independiza del Imperio Británico. Ya para ese entonces Birmania se había separado, lo que hoy se llama Myanmar, pero la India, el Raj, incluía Pakistán, Bangladesh y lo que llamamos hoy la India. Se separa Pakistán de la India porque hay dos grandes religiones en esa zona. Los musulmanes quieren un país y los hindús quieren otro. Y esta disputa se resuelve creando Pakistán, que tiene dos partes, el Pakistán occidental y el oriental. En 1971 hay una guerra civil en Pakistán que separa estas dos partes y el Pakistán oriental desde entonces se llama Bangladesh. Bueno, Pakistán es prácticamente hablando una especie de estado fallido. No tiene al interior una solidez que le pudiera permitir eh, convertirse en una especie de potencia regional. Ahí hay una gran diferencia con la India. A lo mejor, si nos regresamos 30 años, usted diría Pakistán tenía muchas posibilidades y a la India no se le veía por dónde. Pero ahora las cosas son totalmente distintas. La India ha ido logrando avanzar, tiene una población inmensa, es el país más poblado del mundo. Han logrado tasas de crecimiento más o menos estables del 7-8% anual. Entonces, pues va siendo un país cada vez más sólido. Pakistán no logran estabilizarse muy bien. Afganistán, como sabe usted, pues no sé por qué le llamamos Estado, porque no lo es propiamente, y tienen conflicto hoy Pakistán con Afganistán en las fronteras, entonces así como para que se vaya a meter donde nadie lo llama, pues no está fácil. Yo creo que de algo le sirvió a Pakistán
que fueron los primeros que trataron de organizar charlas entre Estados Unidos e Irán para que pues encontraran una salida razonable, que usted sabe no ocurrió, pero pues eso yo creo que les dio la idea de que podían jugar en grandes ligas. No hay comparación con lo que tiene Arabia Saudita, que tampoco es un país así extraordinario. Tienen mucha lana, eso sí, pero nada más. Y es un dinero que están obteniendo, como sabe usted, del petróleo. Y los días del petróleo no van a ser muchos. Siguen vendiéndose y seguirá durante un rato, pero cada vez será menos importante conforme su mayor uso, que es el transporte, sea reemplazado por otras energías. Entonces, Arabia Saudita pues había estado ya moviéndose a un mundo nuevo, para eso eran los acuerdos de Abraham entre Israel, Arabia Saudita, Emiratos, para encontrar un equilibrio en la región entre árabes e israelíes. Eh, Estos son los que se vinieron abajo con el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y no se ha podido recuperar esto. Entonces, de Arabia Saudita uno puede esperar más que de Pakistán, pero tampoco tanto. Turquía sí, Turquía es un país importante, es la conexión con Europa, es un país de ingreso medio, pero bastante estable. Es un país autoritario en donde el que manda es el señor Erdogan y los demás hacen lo que él dice. El mejor opositor que tenía, Imamoglu, lo metieron al bote, acusado de no sé cuántos cargos, pero más de 100, ¿eh? Para que no pudiera competir contra Erdogan. Entonces, no sé cuánto le quede al señor Erdogan en el poder, eh, a lo mejor 10 años más, pero vamos a ver. En cualquier caso, no creo que se pueda obtener mucho. Me lo habían pedido y por eso se los platico. En esta semana volvimos a lo mismo de Irán y vuelve a subir el precio del petróleo. El señor Trump el fin de semana otra vez le entró la locura y dijo que si Omán interviene, los van a bombardear hasta que no quede nada. Omán era un aliado. Pero más interesante todavía, el lunes, hoy lunes por la mañana, el señor Trump dice que él realmente tiene una gran relación con Corea del Norte. Y en cambio Corea del Sur, pues no ha respondido. Entonces van a bajar la relación con Corea del Sur y va a profundizar la relación con Corea del Norte. De veras, es difícil defender a Trump, ¿eh? Es decir, eh, su devoción por Putin, su gran simpatía por Xi Jinping, ahora el que prefiera al gordito de Corea del Norte, eh, pues van en contra de cualquier lógica, de cualquier interés estadounidense. Yo creo que sí se le está complicando ya el coco al señor Trump. Estamos ya muy cerquita de las elecciones intermedias, 2 meses y medio. A ver qué pasa. Pero bueno, eso es allá. Acá, ¿qué tenemos? Pues el jueves nos informó el señor Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del prócer, nos informó, porque publicó él, una carta que le envió, dice, al señor Trump, para reclamarle que le hayan quitado su visa. Eh, Él afirma en esa carta, pues, que esto es producto de malas personas que rodean a Trump, a los cuales nombra directamente a Marco Rubio, secretario de Estado, y al señor Christopher Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México en el primer periodo de Trump, así que estuvo un tiempo cuando López Obrador fue presidente. Eh, eh, Creo que no acabó bien con López Obrador, a diferencia del inútil que mandaron después, Ken Salazar. Eh, los acusa de que pues, son ellos y otros malvados ahí, que los corra, dice. Eh, También dice, bueno, pues es un país pues decadente en donde las familias están rotas y se la pasan inyectándose sustancias y dice uno, entonces, ¿para qué quieres la visa, man? Bueno, esa fue la carta. Si usted lee la carta, pues le va a parecer muy similar a las cartas que enviaba su papá. Es decir, parecería escrita o dictada
por López Obrador. No sería extraño, pero le digo, es como el mismo lenguaje, los mismos tópicos, o sea, lugares comunes, las mismas fallas de redacción. Es una carta, pues, que da pena ajena, pero así han sido las de López Obrador. Nos hemos enterado por los columnistas, yo honestamente no tengo más información que la que leo. No soy amigo de los señores o tengo conocidos allá adentro, ¿no? Entonces lo que leo. Y los columnistas que saben de esto nos dicen que en realidad la visa se la quitaron en marzo. De hecho, hoy Raimundo Rivapalacio dice, Andy se enteró que le habían quitado la visa cuando fue a Houston a visitar a su hermano en marzo y no lo dejaron pasar, lo devolvieron. Desde entonces saben que no hay visa, pero no habían dicho nada. El gobierno de Estados Unidos no anda diciendo que quitó las visas, entonces pues nadie sabía nada, me refiero al público en general. Y entonces uno, ¿y por qué manda la carta ahorita? Y de ahí viene la sospecha de que algo está ocurriendo que pone en riesgo al señor López Obrador y es él el que está organizando los pasos para defenderse. Y el primer paso es poner esto ahí en evidencia para pues organizar a las huestes mexicanas para defender la soberanía, es decir, a él. Lo intentaron de inmediato, la reacción de la señora Sheinbaum fue decir, sí, 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 esta es una injerencia, un ataque a la soberanía, pero pues la respuesta general del público, en redes sociales obviamente, y de columnistas, fue muy dura contra Andy, porque pues el joven no ha sabido granjearse amistades, digamos, ¿no? Salvo las que hacen negocios, pero así como que sea un personaje muy agradable, muy simpático, no lo es. Entonces, pues no recibió apoyo popular, al contrario, recibió una crítica general, eh, que también, creo yo, tiene parte de su razón en la carta misma pues le digo, da pena ajena. Ya cualquier mexicano se avergonzaría de una carta de ese tipo, escrita se supone por un personaje de alto nivel político, así le pusieron en el Financial Times, por ejemplo. Así le han puesto varios, ¿no? Que es un político destacado. Pues el güey nunca ha hecho nada, ¿no? La única vez que tuvo que actuar antes del sexenio de su papá fue en 2013, usted lo ha de recordar, cuando estaban las reformas del Pacto por México, cuando se iba a discutir la reforma energética, a López Obrador le dio un infarto. Entonces no pudo organizar las masas para impedir la reforma y encargó a su hijo, Andy, que él fuera el que bloqueara la Cámara de Diputados e impidiera las reformas. Fue un fracaso el pobre joven, por no decir, bueno, estaba muy chavo, ¿no? Pues sí, pero no pudo. Cuando ya es presidente López Obrador, Andy se hizo famoso por empezar a tener negocios por todos lados, restaurantes en la Condesa, eh, amigos que de pronto vendían cosas para el Tren Maya, para Dos Bocas, para lo que fuera. Y nos enteramos después que también tiene algo que ver con el contrabando de combustible. Eso nos enteramos desde Estados Unidos en parte desde México, porque pues quienes empezaron a ser investigados y detenidos por este delito lo mencionaron. Entonces, bueno, pues empezó esta duda. Esta es tal vez la razón, sobre todo esta última, la que llevaría a que le cancelaran la visa, porque el contrabando de combustible es algo que Estados Unidos está investigando y ya ha detenido a varios de los que intervinieron en eso desde Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, acusados de delitos que tienen que ver con comercio exterior y lavado de dinero, que es algo que a ellos les importa mucho y esa es posiblemente la razón por la que le quitaron la visa. Eh, pero le digo, nadie sabía nada, sale esto y muy curiosamente el fin de semana el hermano mayor, José Ramón, pone fotos de él allá, ¿no? Diciendo, mira, yo así estoy aquí, yo no tengo problema. Eh, yo he oído también, le digo, no tengo gente ahí ni tengo fuentes secretas, pero alguien me dijo
que hay una tensión muy fuerte al interior de la familia con José Ramón, porque pues no es muy brillante, ha cometido errores, se expuso mucho al inicio. Recuerda usted que fue el primero al que empezaron a criticar por que estaba viviendo en Houston, en una casa que les prestaba un contratista de Pemex, en donde trabajaba su esposa, y de ahí lo agarraron, ¿no? Luego lo soltaron porque Andy resultó más atractivo para los medios, porque andaba tirando dinero por todos lados, en Japón, vuelos, etcétera. Y entonces ahora, curiosamente, el señor José Ramón saca sus fotos diciendo, yo sí estoy aquí. A lo mejor de veras hay un conflicto allá adentro, no encuentro otra explicación yo. En cualquier caso, esto que estamos viendo parecería que confirma que el señor López Obrador sí tiene problemas, problemas asociados a la forma como estuvieron juntando dinerito durante su gobierno de manera, pues, francamente corrupta. Él que sacaba el pañuelito blanco diciendo esto ya se limpió, pues se limpió porque ahora era él y su gente la que estaba robando. La evidencia es abundante, ¿no? Pero en este proceso y su cercanía o lo que haya sido con los grupos criminales, empezó a levantar alarmas allá en Estados Unidos, especialmente después de la elección de 2021, en donde, recuerda usted, las elecciones locales fueron ganadas con apoyo del crimen organizado y allá se empezaron a preocupar y empezaron a tomar decisiones, presionar para que les mandaran a Ovidio, luego venir a pepenar al Mayo, después nombrar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que les permite un montón de herramientas legales a los estadounidenses. Y finalmente en este año, lo comentamos aquí, la creación de esta fuerza de trabajo conjunta interagencias del Comando Norte, que aparentemente ha estado coordinando buena parte de las acciones que ocurren en este país. Eh, Esto es lo que debe estar sintiendo cerca el señor López y por eso la carta. Otra vez, si no, yo no le veo lógica. Siempre puede uno decir, pues, es una tontería nada más, ¿no? Es la ley de Hanlon. No atribuyas a la maldad lo que la estupidez explica. Entonces podría ser simplemente eso. Pero no, yo más bien creo que sí hay una preocupación de que esté siendo investigado el señor López Obrador por delitos asociados a esto, al contrabando de combustible, al lavado de dinero, a otras formas de lavado de dinero asociadas con otros delitos que tienen que ver con la corrupción durante su sexenio, por ejemplo, Segalmex, eh, por mencionar algunas cosas, ¿no? Entonces, si esto es así, pues debe estar preocupado y dijo, vamos abriendo esto. Yo vi en redes que iban a organizar una quema masiva de visas estadounidenses ayer domingo, pero ya luego no vi si de veras fueron a quemar algo o no. Vi también que iban a organizar 200 reuniones en comités, supongo municipales o distritales de Morena, para explicar lo que estaba ocurriendo y empezar a generar esta masa crítica en defensa de la soberanía. Tampoco sé si ocurrió. Estoy viendo, a diferencia de lo que muchos pensaban, que este asunto de amarrarse la bandera no les está funcionando. Me parecería que la gente más bien dice, este güey sí nos engañó. Si esta interpretación que estoy haciendo ahorita es correcta, entonces Morena sí está en problemas bien graves, pero no sé si es correcta, ¿eh? Yo no puedo garantizar nada, no tengo encuestas, no he ido a preguntarle a nadie, es interpretación. Pero la secuencia es más o menos clara. La repito para que la tenga usted y usted evalúe la probabilidad que puede tener de verosimilitud. El señor López Obrador se da cuenta que el asunto se está complicando, aprovecha lo de su hijo para generar una reacción que él espera que sea una reacción masiva a favor de defender la soberanía encarnada en él, que es el prócer único, el guía de este país. Pero lo que resulta es contrario. La mayor parte de la gente se enoja y se enoja con él.
bueno, con Andy en este momento, diciendo, pues es que este es un bandidazo, ¿no? Nunca ha dado golpe en su vida y ahorita que le quitan la visa, escribe su tontería. Nosotros, ¿por qué vamos a andar defendiendo a este chango, ¿no? Alguien mencionaba por ahí también en redes que eso de los juniors en México nunca ha sido muy exitoso. El hijo de Benito Juárez, el hijo de Porfirio Díaz, nunca pintaron. Nadie más de los hijos de los presidentes intentó hacer mucho. Entonces eso de andar poniendo al junior no parece ser popular en México. Este junior específicamente no es nada popular, otra vez le digo, no es simpático. Entonces, pues está generando una reacción en su contra y no a su favor. Y esto le podría complicar las cosas no solo al señor López, sino a Morena mismo. En cualquier caso, combinando lo que ya traíamos, el problema del estancamiento económico, la dificultad en las finanzas públicas, que le impiden a Morena activar lo que en 2024 les ayudó a ganar, es decir, tirar dinero para que la gente se emocione. Ahora no hay dinero, entonces no pueden hacer eso. No pueden tampoco apoyarse mucho en los grupos criminales porque ahorita la presión estadounidense es fuerte y además esos grupos están ahorita tratando de acomodarse de nuevo. No queda claro quién controla qué zonas y por eso de pronto tenemos estallidos de violencia en distintos lugares. Entonces, esa herramienta tampoco la tienen. Les quedaba esto de que pues Morena ha sido una maravilla para todos, pero si la gente está interpretando que lo que significa un retiro de la visa y la carta del señor Andy son más bien una muestra fehaciente de que esta familia se sirvió con cuchara grande, entonces la gente se va a enojar y va a buscar alternativas. Desafortunadamente, así como muchas alternativas, no hay, eso ya lo sabíamos, ¿no? El PRI, pues es una tragedia, el PAN no levanta, Movimiento Ciudadano es más cercano a Morena que a la oposición, Somos apenas está arrancando, entonces, pues no hay opciones, pero recordaba yo, en los otros dos intentos de instaurar un régimen autoritario, corporativo, paternalista, de izquierda, que fueron el cardenismo y el echeverrismo, tampoco hubo oposición. Y lo que los derrotó fue la realidad. Esperar que la oposición sea la que resuelve, pues es esperar un milagro, eso no va a pasar. Pero la realidad sí pega. Le pegó lo suficiente al cardenismo como para que México se moviera en una dirección distinta. Entonces, con suavidad, no hubo necesidad de conflicto. Miguel Alemán empezó a mover a México en otra dirección y ya se siguieron todos para allá. Regresa el cardenismo con Echeverría. El golpe de realidad al final de López Portillo fue una década perdida para México, pero nos movimos en otra dirección, sin oposición. Ahora, pues a lo mejor no alcanzan a cumplir los dos sexenios y se nos acaban ahorita en 2027. Yo, la verdad, preferiría que nos dieran un poco más de tiempo para organizar algo y con eso resolver, pero todo indica que se nos viene encima esto. Bueno, frente a esto, dos cosas. Una primera es, acabo de escribir un libro, se publicará en un mes, ya lo verá usted en librerías en un mes, se llama El momento más oscuro, que es algo que ya habíamos comentado aquí. Este para mí es el momento más oscuro que ha vivido México y ahí explico por qué, con cierto énfasis en el tema del crimen organizado, porque es importante hoy, pero sobre todo esta gran dificultad que tiene México de construir un país moderno. Ya lo leerá usted si le parece atractivo. En un mes lo encuentra en librerías. Esa es una cosa. Segunda cosa, puesto que se nos está viniendo encima el derrumbe, hay que empezar a pensar en la salida. Entonces ya empecé a pensar. No le quiero decir que ya sé qué hacer, pero creo que ya encontré un camino para empezar a pensar bien. Lo inicié ayer domingo en mi servicio que tengo en Substack y Patreon, que es por costo, lo lamento, es bajo suscripción, pero lo he continuado en los artículos en el financiero, empezando hoy, y espero seguirlo haciendo
no sé cuántos días, no sé a dónde voy a llegar, para ir pensando qué hacemos. Otra vez, yo no tengo soluciones mágicas, estoy empezando a pensar y eso que pienso lo escribo. Ya sabe usted que yo cuando no sé qué hacer, escribo y así empiezo a entender. Si usted me hace favor de leer algo de esto y tiene comentarios, serán muy bienvenidos. Ya un par de amigos me hicieron favor de indicarme cosas en las que muy probablemente estoy equivocado para que vaya yo corrigiendo. Entonces, vámonos preparando. Estas próximas semanas van a estar muy interesantes y seguiremos como siempre platicando aquí. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.